En este video vamos a estar hablando sobre lo que es el análisis de solvencia, la estructura del capital, la liquidez y demás temas que son de importancia al momento de manejar una empresa. El equipo está integrado por Carlos Felipe, Elena Bustamante, Miguel Ángel Jiménez, Alejandra Ríos y Alejandro López. El primer tema que vamos a estar abordando es el de solvencia y liquidez, y hay que tener bien diferenciados pues estos dos aspectos de una empresa, ¿no? La diferencia principal aquí sería la perspectiva temporal, ya que en la solvencia nos estamos refiriendo a esa capacidad que tiene una empresa de poder realizar pagos o cumplir con sus deudas en un largo plazo. En cambio, cuando nos referimos a liquidez, es esa capacidad de igual forma de cumplir con sus pagos a sus deudas, pero en el corto plazo. Es decir, que la liquidez va a estar más relacionada con lo que es pues la operatividad diaria de la empresa, ¿no? Entonces, por eso es que tomo uno en cuenta un enfoque de riesgo pues más en corto plazo. De igual forma, en la solvencia, cuando hacemos su análisis, pues se toman en cuenta otro tipo de activos, ya que cuando es liquidez, pues tomamos en cuenta el activo que es más líquido, es decir, del que nos podemos hacer más rápido efectivo, como pueden ser las cuentas por cobrar o algún activo circulante. En cambio, con cierta solvencia podemos llegar a cabo, pues, o tomar en cuenta activos que sean de largo plazo. Bueno, ¿cuáles son los componentes que comparten el análisis de solvencia? Pues principalmente los activos totales, ya que hay hay un indicador que es la deuda total entre el activo total. ¿Por qué consideramos los activos? Pues básicamente porque con los activos vamos a generar los ingresos para poder llevar a cabo o hacer efectivas pues nuestras deudas. Y los pasivos totales, pues porque es la totalidad de nuestras deudas. De igual forma, cuando se hace un análisis de solvencia, hay que tener en cuenta los ratios de endeudamiento, los ratios de cobertura y otros temas que son de rentabilidad, que si bien no están relacionados directamente con lo que es al pago de nuestras deudas, pero sí indican como qué tan rentable es nuestra empresa y cuántos ingresos podemos generar, con los cuales pues podremos llevar a cabo esos pagos. De igual forma, es muy importante siempre tener en cuenta el flujo de efectivo, ya que ese nos va a indicar la operatividad completa de la empresa, así como funciona mes con mes y qué tanta deuda puede llevar a cabo, o sea, se puede adquirir, cuánta deuda se puede adquirir y de igual forma en qué momentos se pueden pagar. De igual forma, como se trata de un aspecto de generar deuda, siempre hay que tener en cuenta lo que es el historial financiero de las empresas, ¿no? Para ver si se pueden llegar a adquirir un endeudamiento o no. Bueno, primeramente, ¿en qué consiste el análisis estructural de capital? Pues básicamente es un proceso en el que vas a evaluar cómo se va a conformar la empresa en sí, cuál es la cantidad de deuda que se va a componer y por cuánta cantidad de capital propio se va a invertir, ¿no? En la empresa. Es por eso importante que tener en cuenta también lo que es el costo de capital, no solamente porque estás adquiriendo, sino porque también se tiene que llevar a cabo pues un pago de dividendos, ¿no? De igual forma, el riesgo financiero es muy importante, ya que en todo proyecto hay que medir qué tan riesgoso es o no. De igual forma, la flexibilidad financiera se tiene que tomar en cuenta, ya que a partir de esta vamos a ver si el proyecto se puede adecuar a diversas situaciones. Es decir, como tener diferentes tipos de escenarios, ¿no? Ya sea positivo, pesimista, muy positivo o muy pesimista, ¿no? Tenemos pues qué implican las utilidades y pues de qué forma se conocen, ¿no? Pues las utilidades implican básicamente o su importancia radica que es la capacidad principal que nos vamos a tener para poder generar efectivo con la cual podremos llevar a cabo o asumir nuestras deudas. Este es el indicador más confiable y el más importante y es el que más solidez financiera pues le da a nuestra empresa. Aquí tenemos, pues, qué significa básicamente un flujo estable de utilidades, que primeramente sería que es una medida fundamental de la capacidad de una compañía para obtener préstamos en épocas de escasez de efectivos y pues también es una medida de la probabilidad de que una compañía se recupere de situaciones de problema financiero. ¿A qué nos referimos con esto? Pues básicamente suponiendo, si lo visualizamos como en un flujo de efectivo, eh, suponiendo que lleve a cabo pues una actividad extraordinaria o que la empresa se encuentre dentro de un problema y tenga que hacer un gasto más del que se tenía planeado, pues si las utilidades son buenas o recurrentemente son buenas, se puede tener como una especie de colchón para poder llevar a cabo o afrontar, ¿no? Esa etapa crítica de la empresa. Y pues es fundamental para los préstamos porque si una empresa tiene buenas utilidades, pues obviamente la institución financiera le va a ser más fácil pues prestarle dinero a ellos, ¿no? Va a ser una más confiable. Ahora tenemos los incumplimientos de pago y para qué sirven. Esos incumplimientos de pago, pues básicamente son como restricciones que las instituciones financieras
utilizan al momento de prestar y pues son básicamente para poder protegerse pues de precisamente del incumplimiento de pago. ¿Para qué sirven o se diseñan los convenios de pago? Pues primeramente para destacar las mediciones fundamentales de solidez financiera, como la razón circulante y la razón de la deuda capital. A partir de esas razones, pues se tiene un aspecto más general de cómo funciona la empresa o cuál es su nivel de liquidez y solvencia. Para prohibir la emisión de deuda adicional. Esto es muy importante porque si la empresa ya tiene una deuda grande con cierta institución, pues la institución le impone, ¿no? Oye, ya no puedes pedir más prestado. De igual forma, para protegerse contra desembolsos de recursos de la compañía a través de dividendos o adquisiciones excesivos. Aquí regresamos nuevamente a lo que son las utilidades, ¿no? O sea, antes de las utilidades, pues tú tienes que pagar esa deuda y de igual forma, pues se protegen de esta forma para que tú no quieras hacer una reinversión muy rápida y declararte como en incapacidad de pago. También, ¿cuáles son las limitantes de los convenios de pago? Pues que no pueden asegurarse los prestamistas contra las pérdidas de operación, que invariablemente son la fuente del problema financiero. Pues podría ser, por ejemplo, que, no sé, una prospección de ventas no se lleva a cabo como se pensaba que se diera. Entonces, a partir de eso, pues ya no tienes utilidades, ya no puede hacer el pago. De igual forma, los convenios y cláusulas protectoras tampoco son sustitutos de la atención y supervisión que deben prestarse los resultados de las operaciones y la situación financiera de una compañía. Eso es muy importante porque pues tienes que tener en cuenta que la compañía se tiene que estar analizando pues cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, no es simplemente dejar que pase el tiempo y que la compañía declare utilidades y que ya al final se vea como que, ah, no tuvo utilidades, no. Entonces tienes que como llevar un cierto seguimiento para que la operatividad funcione y estar siempre consciente de que tienes que cumplir pues todas tus obligaciones, ¿no? Y estar generando una utilidad, obviamente. Que es un mapa conceptual de los elementos de solvencia. Primeramente tenemos la estructura de capital, que pues esta es importante comprender la estructura de capital que tendrá la empresa, porque a partir de este enfoque se establece de cierta forma cómo será la operatividad de la empresa y por ende sus futuros ingresos. Es poco de lo que ya mencioné, es tener en cuenta pues qué parte del capital va a ser propio y qué parte de capital va a ser financiado. De igual forma, tenemos lo que son las utilidades y los indicadores financieros. Los indicadores financieros en parte porque nos van a decir, pues, qué tan bien está funcionando la empresa, qué tan rentable es, qué tan líquida es. Y las utilidades porque son el medio a partir del cual, pues, vamos a estar pagando esa deuda, ¿no? De igual forma, tenemos los convenios de pago. Es un elemento que se tiene que tener en cuenta en la solvencia porque pues son como las pautas que nos van a regir el camino que debemos de seguir o las cosas que no podemos hacer. Y es muy importante en la solvencia porque, por ejemplo, si se pone una restricción de, de no adquirir más deuda, pues tú ya sabes que es un aspecto menos o algo con lo que cuentas menos, ¿no? Entonces tienes que ajustar a esas tipo de políticas. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de una empresa que vende limones. Dentro de este ejemplo, pues vienen varios aspectos, ¿no? Lo que serían los costos fijos, el capital de trabajo, pero principalmente nos estamos fijando en lo que es el flujo de efectivo. En este caso, la empresa está solicitando dos tipos de créditos. El primero es de 139,000 pesos y el otro es de 2 millones de pesos. El primer crédito se utiliza para lo que sería capital de trabajo, que sería pues para iniciar operaciones dentro de la empresa. Y los otros 2 millones serían básicamente para activo fijo, que también es necesario para echar a andar la empresa, ¿no? Primero, pues lo que se hace en este tipo de análisis es básicamente pues calcular los ingresos, ¿no? O más bien se llama como un pro forma de las posibles ventas que vamos a tener en los periodos siguientes. Aquí tenemos pues que es la herramienta como fundamental para poder entender lo que es la solvencia de una empresa y para ver si esta puede llevar a cabo pues sus pagos, ¿no? A la deuda. Aquí tenemos, por ejemplo, empezamos primeramente con las ventas prospectadas y se van marcando los ingresos. De igual forma, quitamos todo lo que sea gasto y costo operativo y gasto de administración también, ¿no? Entonces, al final nos queda aquí un resultado negativo, como podemos ver, de menos 22,000. ¿Por qué? Porque aunque tengamos ventas del primer mes, pues nuestros costos y gastos superan ese ingreso, por lo tanto tenemos aquí un ingreso negativo. Aquí entra el financiamiento, tenemos menos 2 millones. ¿Por qué? Porque ese dinero ya se gastó en lo que sería la maquinaria fija. Y en actividades de financiamiento tenemos un crédito bancario que sería básicamente 2 millones, por lo cual aquí pues se contrarresta, ¿no? La suma es cero. Es como si realmente no existieran. Y aquí el punto más importante
es el de crédito de capital de trabajo, ya que este crédito entra así simplemente, financia la actividad y entra en el siguiente mes. O sea, a partir de este mes ya se toma en cuenta este saldo. Si se fijan, el saldo final, pues fue de 117,000 y es el que entra en el segundo mes, que sería básicamente la suma de todos esos totales, ¿no? A partir del siguiente mes, como podemos ver, la empresa ya empieza a tener un flujo más positivo, pero aún así con este financiamiento, como los primeros meses no hay tanta venta, llega un punto en el que durante este mes, si se dan cuenta, pues tenemos un ingreso de cero, ¿no? Pero las ventas en ese mes ya son capaces de llevar a cabo o más bien de cumplir con los gastos, ¿no? Porque dentro de estos meses se quitan muchos gastos de producción, porque realmente la producción es dentro de los primeros 6 meses. Entonces, a partir de los siguientes 6 meses tienes menos gastos de producción y tus ventas ya son capaces de financiar, ¿no? Ese costo que tú tienes. Por lo tanto, aquí tú ya tienes una utilidad y pues tienes un flujo operativo positivo. Luego llega al final del siguiente año, ya pasados los 12 meses, se tiene que hacer el pago, ¿no? De las que serían amortizaciones o el pago de los créditos. Se hace un pago los de 2 millones y se hace el pago completo del capital de trabajo requerido y de igual forma pues se pagan los intereses. Ya en este punto podemos ver que al final de todas las sumas pues tenemos un flujo acumulado de 279,000 pesos. Entonces aquí podemos ver que es una actividad de financiamiento. Una institución financiera prestó cierto dinero a una empresa. Esta empresa con ese dinero pudo llevar a cabo su operatividad, mantuvo cierta solvencia porque pudo pagar sus deudas y aparte tuvo una utilidad positiva. Y en el flujo 2 básicamente sería el mismo aspecto, sería ir cuestión de ir agregando las ventas, de ir agregando los gastos, pero al final lo que es el flujo 5 ya tenemos que aquí ya paga los 2 millones, porque los 2 millones cabe recalcar que se pidieron a cuatro años, ¿no? Entonces, en este punto ya pagan todas sus deudas y tienen un flujo acumulado de 2,925,000. Y bueno, eso sería todo por parte del ejemplo. Yo soy Carlos Arce y continuaré explicando más sobre la estructura de capital. Contestando a la pregunta número 10, que es, ¿qué es la estructura de capital y cómo suele medirse? La estructura de capital es la combinación del capital propio de la empresa, que su principal uso es el de la financiación de esta. La estructura de capital se compone de dos elementos principales, de la deuda y del capital propio. La deuda incluye préstamos, bonos, hipotecas y otras obligaciones financieras que la empresa debe pagar a sus acreedores con intereses. La deuda puede ser a corto plazo o a largo plazo. Y el capital propio representa el dinero que los propietarios y accionistas han invertido en la empresa. Puede incluir acciones ordinarias, acciones preferentes y utilidades retenidas, que son las ganancias no distribuidas como dividendos. Las formas de medirlas son las razones de deuda con capital, que es también la proporción de deuda en relación con el capital propio y proporcionan una idea del nivel de apalancamiento de la empresa, y de deuda y activos y de capital propio con activos. Eh, Esta muestra la proporción del capital propio en relación con los activos totales y se calcula dividiendo el capital propio total entre los activos totales. ¿De qué depende la estabilidad financiera y el riesgo de insolvencia? Estos dependen principalmente de la estructura de capital, del flujo de caja y liquidez, de la rentabilidad y crecimiento, diversificación de ingresos, del entorno económico y la regulación, de la gestión y del gobierno corporativo. Las empresas que cuentan con una estructura de capital balanceada, buena liquidez, rentabilidad, diversificación y buena gestión suelen ser más estables y son menos propensas a la insolvencia. Ok. Indique cuáles son los elementos que se incluyen en los activos, inversiones y cuál es la estructura de capital de una empresa. Los activos representan los recursos que una empresa posee y utiliza para operar y generar ingresos. Estos pueden ser tangibles o intangibles y se clasifican generalmente como activos corrientes y no corrientes. Los elementos que se incluyen en los activos son los activos corrientes, que son las cuentas por cobrar, el inventario y el efectivo. Los activos no corrientes, que es la propiedad, la planta y el equipo. Los activos intangibles. Ok, los elementos que se incluyen en la estructura de capital son la deuda, que es la deuda a corto plazo, corto y largo plazo, y los arrendamientos financieros. Y el capital propio, el capital social, capital adicional pagado, utilidades retenidas.
¿Cuáles son las perspectivas para el análisis de la estructura de capital? El análisis de la estructura de capital tiene por objetivo entender cómo se financian las operaciones de las empresas y cómo manejan el riesgo financiero. Y se fijan principalmente en el apalancamiento financiero, en el costo de capital, en el riesgo financiero y en el crecimiento y la flexibilidad financiera de la empresa. Esto nos brinda un punto de vista completo sobre la estrategia financiera de la empresa. Con esta información se puede obtener una visión más completa de la salud financiera y las posibles trayectorias que la empresa pueda tomar en un futuro. ¿A qué se refiere capital propio y qué incluyen sus características? Es parte del capital de una empresa que pertenece a sus propietarios y a los accionistas. Esta representa el interés en los activos de la empresa después de la deducción de todas sus obligaciones y deudas. Está formado por el capital social, por sus utilidades retenidas, por la prima de emisión, entre otros valores más. ¿Cómo contribuye el capital propio de una compañía? Este es fundamental para las empresas, ya que sirve como una fuente de financiamiento permanente para la empresa sin obligación de reembolsar el capital ni de pagar intereses, y esta actúa como un colchón que protege a la empresa frente a las pérdidas. Un alto nivel de capital propio en relación con la deuda reduce el riesgo financiero y permite financiar proyectos a largo plazo, con la finalidad de expandir operaciones sin endeudarse más. También le da más valor a la empresa a los ojos de los accionistas, ya que esta es la base para el pago de los dividendos e incluso puede aumentar el valor de las acciones. Mi nombre es Alejandra Ríos y les voy a seguir hablando sobre el capital. Los tres elementos que lo caracterizan son el grado de permanencia, la persistencia en épocas de adversidad y la ausencia de requisitos de pago de dividendos obligatorios. Un ejemplo de esto puede ser que una empresa pueda invertir con confianza el financiamiento obtenido de la venta de acciones de capital en activos a largo plazo y exponerlos a riesgos comerciales sin la amenaza de que se los retiren. ¿En qué difiere el capital de deuda con el capital propio? El capital de deuda a corto y largo plazo tiene que devolverse, mientras que el capital propio tiene sentido de permanencia y este se queda dentro de la empresa. ¿Cuándo será fácil pagar la deuda? Cuanto más largo sea el periodo de pago de la deuda y menos exigentes las cláusulas de reembolso, tanto más fácil será para la empresa pagar el servicio del capital de deuda. ¿Cuáles son las implicaciones de una proporción grande de deuda en la estructura de capital? Cuando la proporción de deuda en la estructura total del capital de una compañía es grande, son más altos los gastos fijos resultantes y los compromisos de reembolso. ¿Qué refleja la deuda para los inversionistas y cómo la compensan? Un aumento de la probabilidad de que una empresa no pueda pagar los intereses y el principal a la fecha de vencimiento, y de que los acreedores sufran posibles pérdidas. Es el apalancamiento financiero. Es el uso de la deuda para aumentar las utilidades. El apalancamiento aumenta tanto el éxito, ganancias, como el fracaso, pérdidas de la administración. La deuda excesiva limita la iniciativa y flexibilidad de la gerencia para explotar oportunidades lucrativas. ¿Qué prefieren los acreedores y por qué? Para los acreedores es preferir un mayor grado de capital propio como protección contra pérdidas en las adversidades. Por ejemplo, si se reduce el capital propio como una parte proporcional del financiamiento de una compañía, se reduce también la protección de los acreedores contra pérdidas y, en consecuencia, aumenta el riesgo de otorgar crédito. Motivos para obtener capital de deuda. Pregunta 23. ¿Por qué es preferente la deuda para los accionistas? Tenemos dos puntos de por qué los accionistas prefieren la deuda en vez del financiamiento de su capital social. Uno de ellos es que el interés es la mayor parte de la deuda es fijo, siempre que el costo de los intereses sea menor que el rendimiento de sus activos netos de operación, el excedente de rendimiento beneficia a los inversionistas de capital. Y otra razón es que el interés es un gasto deducible de impuestos, mientras que los dividendos no. 25. Para obtener apalancamiento financiero, ¿qué hacen las empresas y qué es lo que nos indica? Se dice que las compañías que tienen apalancamiento financiero negocian el capital en préstamo. Esto indica que la empresa usa el capital propio como base de los préstamos con la esperanza de obtener excedentes de rendimiento. En la siguiente figura se ilustran dos empresas, la cual una cuenta con deuda y la otra se financia por puro capital propio.
podemos ver que en la parte de los intereses de la deuda, solamente la empresa Risky recibe este costo, y en la parte de los impuestos, la empresa Risky recibe una menor cantidad de impuestos a comparación de la empresa Safety. Podemos ver el recorrido de su inversión a lo largo del año 1, 2 y 3, y podemos ver también que el capital de retorno en la empresa Risky gana por 2 puntos porcentuales arriba que la capital de la empresa Safety. 6. ¿Cuándo se dice que hay un aprovechamiento adecuado del capital en préstamo? Una compañía que se encuentra apalancada logra hacer un aprovechamiento adecuado de su capital en préstamo cuando el rendimiento de los activos supera el costo de la deuda después de impuestos. Y ahora vamos a ver el escenario contrario. 7. ¿Cuándo se dice que existe un desaprovechamiento? Una compañía apalancada no logra hacer un aprovechamiento adecuado del capital en préstamo cuando el rendimiento de los activos netos de operación es menor que el costo de la deuda después de sus impuestos. ¿Por qué se dice que la deuda es ventajosa desde la deductibilidad fiscal de intereses? Debe recordarse que el valor de la deductibilidad fiscal de los intereses depende de si se cuenta con ingresos suficientes. Para generalizar, vamos a ver el siguiente ejemplo. Los intereses son deducibles de impuestos, en tanto que los dividendos en efectivos que se pagan a los tenedores de acciones no lo son. Debido a que los intereses son deducibles de impuestos, el ingreso disponible para los tenedores de títulos puede ser mucho mayor. Y con esto tenemos que el incumplimiento en el pago de los intereses puede llevar a la quiebra, mientras que el incumplimiento en el pago de los dividendos no. Miguel Jiménez, y voy a hablar del análisis de estructura del capital. Pues primero, la primera pregunta es: ¿de qué depende el tratamiento de los impuestos diferidos? Pues va a depender principalmente del carácter del aplazamiento, la experiencia pasada de la cuenta, o sea, por ejemplo, la pauta de crecimiento que se tiene y la probabilidad de reversiones futuras que puedan existir. La siguiente pregunta es: ¿cuándo se tratan los impuestos diferidos como financiamiento de largo plazo y capital propio? Pues esto va a pasar cuando las reversiones futuras de estos mismos impuestos diferidos sean una posibilidad remota y se pueden tratar como una depreciación acelerada, lo cual es un beneficio para la empresa. Siguiente, que es: ¿cuándo se deben tratar como pasivos a largo plazo estos impuestos? Pues cuando la probabilidad de un retiro tomado de los mismos en un futuro próximo es alta. Y eso pues nos va a ayudar a llevar un control más estructurado y pues seguir en el camino correcto para el crecimiento de la empresa y en el análisis de la estructura de capital. ¿Cómo deben reconocerse los arrendamientos de operación? Pues se pueden manifestar como deuda y se reconocen en el balance general para efectos de análisis. Y pues este va a afectar a cuenta de pasivo y activo fijo al mismo tiempo. Lo que es el pasivo contingente y cómo deben ser evaluados por el análisis. Son obligaciones para ofrecer servicios y productos futuros que se clasifican como pasivos y al momento de ser evaluados se deben tomar en cuenta de que los compromisos o contingencias se vuelven pasivos reales y luego tratar esas partidas de tal manera, o sea, de manera real. ¿Qué representan las participaciones minoritarias? Pues el valor en libros de las participaciones en propiedad de los accionistas minoritarios de subsidiaria en el grupo consolidado. ¿Cuáles son consideraciones o cuáles consideraciones existen con la deuda convertible? Pues principalmente se registran normalmente en los pasivos. Cuando la deuda se puede convertir en acciones comunes, se toma como parte de la estructura de capital para hacerle un análisis más profundo. ¿Y por qué deben considerarse las acciones preferentes en este análisis de la estructura de capital? Porque son requisitos obligatorios de canje y que son semejantes a la deuda. Y para la estructura de capital, para un análisis completo, se debe tomar la deuda como una de las partes principales para el análisis de este. Podemos decir que todos estos análisis estudiados anteriormente nos dan un resultado completo, el cual puede ser utilizado en una toma de decisiones acertadas. Es muy importante que, o sea, cuando tú analizas la solvencia y la estructura de capital de una empresa y en general todos los temas que vimos anteriormente, pues depende mucho del enfoque que le quieres dar, ¿no? Primeramente como empresario,
pues tú tienes que demostrar que tu empresa es buena si quieres requerir financiamiento. Y de otra forma, si eres una institución financiera, te tienes que asegurar pues que esa, esa, esa empresa en la que tú vas a invertir y vas a dar dinero, pues va a rendir frutos, ¿no? Que te van a pagar básicamente. De igual forma, un inversor externo también tiene que tener en cuenta ese tipo de aspectos de la empresa, ya que forman parte pues de la operatividad diaria de la empresa, y la misma operatividad diaria y el manejo que se le dé pues va a hacer que tenga buenas utilidades o que tenga pérdidas. Y bueno, esto sería todo por el video.